Bienvenido, este es tu canal central Top 10. Hoy te voy a presentar el Top 10 de animales más peligrosos del mundo. El mundo es una gran pirámide, en el que su cima pertenece al más capaz, fuerte y dotado, por sus capacidades genéticas o por el desarrollo de sus habilidades y destrezas. En el aspecto natural, la fiera destaca no necesariamente por ser la más grande o temida. En aquello que tiene que ver con supervivencia, realmente existen depredadores despiadados de muchas formas y categorías. En la definición de peligrosidad, es importante aclarar que depende del ámbito apreciado. Particularmente, se puede acotar su preferencia en lo que respecta a lo que amenace la integridad física de las personas. Entonces, para aquellos amantes de la biodiversidad y específicamente de los animales, a continuación les presentaremos el Top 10 de los animales más peligrosos del mundo. Una lista categorizada de depredadores implacables que les impresionará y les hará tal vez apreciarlos en otra dimensión. Empecemos con el Top 10. El mérito atribuible a una especie peligrosa radica en su letalidad, en lo efectivo de su ataque y el récord de víctimas fatales. Tal es el caso del escorpión de cola grande tunecino, Androctonus australis, quien esconde una desagradable y venenosa sorpresa en su cola. Es un arácnido grande que puede alcanzar los 10 centímetros de largo y llegar a pesar 15 gramos. Se le atribuye el 90% de muertes por su ataque en toda África del Norte. Top 9. A continuación se destaca una especie que desmiente el hecho de que el aspecto en cuanto a que su robustez y apariencia define la peligrosidad. Se trata del mosquito Aedes aegypti, el mosquito del dengue, mosquito momia o mosquito de la fiebre amarilla. Es un mosquito que puede ser portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla, así como de otras enfermedades como la chikungunya, la fiebre de Zika y el virus Mayaro. Todas estas consideradas fatales para el ser humano y en algunos casos consideradas como emergencia sanitaria por el volumen de personas afectadas. Puede reconocerse por sus distintas marcas blancas, aunque sus diferencias en aspecto con respecto a otros mosquitos pueden ser ligeras. Son más activos durante el día que en la noche, a diferencia de otros mosquitos que solo son activos en la noche o a cualquier hora. Representan un verdadero peligro que provoca el diseño de políticas públicas sanitarias para el control de estas plagas. Top 8. También debe figurar en esta lista el animal más venenoso del mundo, la serpiente Inland Taipan, quien está dotada de Taipoxin, una de las toxinas más potentes conocidas actualmente. Suele tener una coloración que va desde marrón a un verde oliva, aunque es capaz de adaptarse a cualquier ambiente cambiando la coloración de su cuerpo. Es considerada la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Recibir su veneno hace que se paralicen los músculos y el cerebro deje de comunicarse con ellos, acabando probablemente en la muerte. Se estima que de entre 30.000 a 40.000 personas en el mundo mueren cada año por una mordedura de serpiente, en muchos casos en tan solo minutos. Esta serpiente habita al norte y este de Australia y al sur de Papua Nueva Guinea. Top 7. En cuanto a animales peligrosos, irascibles y de mal carácter, se debe mencionar al búfalo cafre. Es un animal africano que mide entre 1 y 1.7 metros de alto y hasta 3.5 metros de longitud, que puede llegar a pesar hasta 1.000 kilogramos. Son animales peligrosos, irascibles y de mal carácter, sobre todo si se sienten amenazados o han sido heridos y pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 57 kilómetros por hora. Cuando este animal es herido, se retira a esconderse para luego atacar por la espalda a su víctima. Además, es uno de los animales africanos más temidos por los cazadores nativos. Top 6. Entre los meses de octubre a mayo, nadie se mete en el agua en las playas de Queensland, al noreste de Australia, debido a que las cubomedusas Chironex fleckeri, también conocidas como medusas cofre o avispones de mar, se acercan a la costa para reproducirse. A pesar de su aspecto inofensivo, esta criatura de entre 10 y 20 centímetros es el ser vivo más letal de la Tierra. Sus tentáculos, de alrededor de 1 metro de largo, tienen miles de células urticantes con un filamento arponado, que se disparan inyectando un potente veneno neurotóxico, cardiotóxico y citotóxico, una carga mortífera que liquidaría el equivalente a una habitación llena de personas. Top 5. El animal más destacado por su ferocidad es el tiburón blanco, cuyos ejemplares adultos llegan a medir 4, 3 y 6 metros de largo, una longitud equivalente a 3 brazos de un niño de 10 años, y pueden pesar hasta 770 kilos. Habitan los diversos océanos y mares templados del planeta, como el Atlántico, el Índico y el Pacífico. También se distribuye en el mar Mediterráneo. Entre sus presas se incluyen focas y leones marinos, y toda clase de peces, además de los propios tiburones.
Top 4. Otro muy temido animal es el león africano, dotado de dientes y garras, además de una velocidad de 70 km por hora. Su hábitat actual se encuentra en África y en la India. Esta especie puede medir entre 2 a 3.5 metros de largo, sin incluir su cola, y su letalidad se le atribuye a que una vez capturada su presa, es casi imposible la supervivencia, sin mencionar su efectividad para cazar sus presas. Top 3. Además de que su aspecto refleja su ferocidad y al sentir su presencia se puede intuir un riesgo inminente, es realmente peligroso. Se trata del cocodrilo, específicamente el cocodrilo marino, cocodrilo de agua salada, cocodrilo de estuario o cocodrilo poroso, Cocodrilus porosus. Es el cocodrilo de mayor tamaño del mundo y el mayor reptil del planeta. Las principales poblaciones habitan zonas pantanosas desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. En promedio, pesan entre 480 y 1500 kilos y miden entre 4.3 y 6.7 metros de longitud. El cocodrilo marino tiene la mordida más poderosa del reino animal. Cuando atrapa alguna presa usa distintas formas de matarla, según el tamaño de esta. Si es más pequeña que él, la sacude contra el agua y le rompe el cuello. Si la presa es más grande, da un giro para ahogarla y matarla al tiempo que le arranca pedazos. Ya que los dientes de los cocodrilos no están hechos para cortar, sino para sujetar y aguantar, la mandíbula se cierra muy rápidamente al más mínimo peso que se apoye sobre esta. Top 2. Otra especie que impresiona por su aspecto es el hipopótamo, una especie de naturaleza agresiva, por lo que es considerada como uno de los animales más peligrosos de África. De hecho, es el animal que más muertes causa en África entre humanos, superando a especies tan temidas como el tigre y el rinoceronte. Poseen un cuerpo gigante. Muchos suelen compararlo con un barril. Tienen gigantes dientes y boca, con fuerte mandíbula y largos colmillos para atacar. Tienen patas cortas y muy gruesas. Pesan aproximadamente 3 toneladas. Top 1. Aún en la onda de animales impresionantes por su aspecto, es imposible ignorar al oso pardo. Es el animal terrestre más grande de toda la fauna ibérica. Su cuerpo es extremadamente robusto, siendo los machos mucho más pesados que las hembras. Puede llegar a pesar hasta 600 kilogramos y medir 2.8 metros de longitud y alcanzar una velocidad de 56 kilómetros por hora. Este animal vive en los bosques y montañas septentrionales de Norteamérica, Europa y Asia. Los osos pardos adultos son poderosos depredadores que ocupan la cima de la cadena alimenticia. Esta categorización corresponde a animales temidos por el hombre, aquellos que pueden causar la muerte solo al coincidir en una distancia suficiente para su ataque, aun cuando no se sientan amenazados, simplemente por sus instintos. En todo caso, lo importante es el respeto que le debemos a las otras especies, ya que invadir su hábitat sin control desata a plenitud sus capacidades letales. El arma más importante que dispone nuestra especie humana es la conciencia de nuestros actos, de saber identificar el ámbito de acción que nos corresponde compartir, porque a fin de cuentas somos tan peligrosos para ellos como lo son para nosotros, pues ellos también protegen su hogar, sus hijos y su especie, es decir, el lugar que a ellos les fue otorgado por la naturaleza. Hagamos valer nuestras armas poderosas, aquellas que atienden nuestra inteligencia, sentimientos y respeto, aquel que le debemos a nuestro entorno porque tal vez para ellos estamos en la cima. Identifiquemos esa cima como la de la supervivencia, pero la de todos, de las personas y los animales en sus distintas especies. Si conoces animales con capacidades letales superiores a los incluidos en nuestro contenido, infórmanos. Si deseas, haznos saber tu impresión en el espacio dispuesto para ti en comentarios. Si te gustó el video de hoy, indícalo y comparte con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de nuevos temas de tu interés.